Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los seres humanos fabricamos muros difíciles de derribar. Los primeros cristianos, todos ellos judíos, no pudieron comprender inmediatamente que el mensaje de Jesucristo debía dirigirse a toda la humanidad, sin exclusión. Así, Pedro fue cuestionado porque había entrado en casa de un romano. ¿Cuál es nuestra actitud hoy cuando anunciamos el Evangelio? ¿Lo llevamos a todos o pensamos que hay algunas personas o grupos más dignos de recibirlo? Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado rompiendo todas las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, luz admirable de los santos, que nos concediste celebrar el misterio pascual en la tierra,
te pedimos que nos hagas gozar de la plenitud de tu gracia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: «Vamos, Pedro, mata y come». «De ninguna manera, Señor», respondí. «Yo nunca he comido nada manchado ni impuro». Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: «No consideres manchado lo que Dios purificó». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó que en forma se le había aparecido el ángel, diciéndole: «Envía a alguien a Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia». Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: «También los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios viviente. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro
que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, ya sabemos y hemos iniciado, ¿verdad? Desde ayer, sobre todo, yo soy el buen pastor. Desde el domingo que hemos rezado también por nuestros obispos. Hemos rezado por el buen pastor. El buen pastor, como dice el Papa Francisco, que tiene olor a oveja. Oveja dice, ya llegué a, ya jague, ya cague, esto que nos necesitan. Pero es interesante y quisiera reflexionar desde la última parte. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. En primer lugar, Jesús se nos presenta así: yo soy la puerta. Mirá que esta es una responsabilidad demasiado grande, pero no pensemos también ahora cuando hablemos del pastor, yo soy el buen pastor, en realidad está queriendo decir, decíamos ayer, que yo soy el buen pastor, yo soy el pastor que le conviene al redil, que le conviene, ¿por qué? Y porque allí jugálleva, todo lo que vos quieras, pero ¿por qué? Y porque estoy continuamente. Miro, observo, conozco, sé la realidad de mis ovejas y entonces les ayudo. Todos aquellos que han venido a mí antes de mí son ladrones y asaltantes. Atención, los que vienen a mí y que se quieren aprovechar del rebaño, esos son ladrones y asaltantes. Las ovejas no lo han escuchado. Las ovejas no lo han escuchado. Es decir, a la larga, coñande, ya lleva. ¿Cuántos años han pasado en nuestra historia? ¿Cuánto tiempo ha pasado en nuestra historia? Y yo de repente, queridos amigos, yo les digo con sinceridad de corazón, recorriendo así los alrededores de nuestra capital, lo que decimos nosotros, los alrededores, ¿verdad?, de nuestro país, nos damos cuenta que hay gente que todavía ha sido dejado de lado, todavía. Gente buenísima, no estoy mirando de ese aspecto, sino que de las posibilidades, tanto posibilidades económicas, posibilidades de educación, posibilidades de la justicia, posibilidades de lo que significa la dignidad del hombre. O sea que ñande 6-0 ya plazagina en el aspecto social. Ya plaza. Algunos ya estamos mejor, eso sí, algunos. Pero estaremos mejor, tiene que ser, y yo insistía siempre a doña Penaise, pero en fin, por lo menos ya en Domía lleva todos tenemos que estar mejor. Y aquí está el aplazo, ¿verdad? Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, solamente si los criterios miramos desde Dios, todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, porque han mirado simplemente sus propios intereses y continúan viendo y buscando sus propios intereses. Yo soy la puerta. Esto ya hemos visto y ya hemos entendido. Yo soy la puerta. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hay expresiones que nos dicen lo mismo.
Yo soy la puerta, upea dice, y manapio la yarecola, la ñane puerta mi mana. Y justamente para que nosotros podamos pasar, entrar. Para entrar en el camino de Dios, ahí está la puerta. Es Cristo, es Dios. El que entra por esta puerta se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Esta es la enseñanza verdadera y profunda. Ubebeña de Yayujutahina, pe tapeña y contemea. Ñamo puangua la ñandereco, ñamo puangua la ñande familia, peñanderoga, pues lleva. Aquí está la puerta, este es el Cristo. Por de nosotros tenemos que entrar. El ladrón no viene para eso, sino solamente para robar, matar y destruir. Y pienso que en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras familias, muchos que tendrían que ser buenos pastores, están en la tua, ¿esos qué clase de pastores son? Eso lo único que están haciendo es justamente matar, destruir, le roba el corazón, la felicidad a sus propios hijos, a su familia. Ese que viene en lugar de ayudar a hacer crecer la nación y roba y mata y destruye, ¿verdad? A la nación, al pueblo. Y seguimos en la ignorancia, seguimos, bebé, no podemos levantar la cabeza. Queridos amigos, nuestra responsabilidad es demasiado grande. A San Juan la pecha oñeeno, na iñe ereirina, porque él está viviendo socialmente en su realidad lo mismo. Y eso por eso nosotros lo podemos aplicar también a nuestra realidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que a ejemplo del buen pastor salga al encuentro de los alejados y garantiza a los fieles la puerta de la salvación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se sientan bajo el acompañamiento del Señor y el apoyo de los demás, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las familias desintegradas, para que fomenten la fraternidad, vivan en constante diálogo y busquen los medios para la reconciliación, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por todos nosotros, para que estemos atentos a la voz del Señor y actuemos según la enseñanza del buen pastor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios, Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforma nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en las alturas, hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me